días, chicos. ¿Cómo están? Bien, Licen, ¿y usted? Bien, chicos. A ver, esperemos unos 3 minutos que se conecten sus compañeros, a ver si alguien más se va a conectar. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Licen, yo sí la escucho. Ya. Vuelvo a reactivar. Ya, a ver. Ya. Empecemos, ¿ya? Hoy vamos a volver a retomar el tema del ensayo porque no sé si les quedó claro. Y también quería preguntarles si les quedó claro el tema de las figuras literarias. O retomamos desde ahí. Lisa, no le escuché. Si les quedó claro el tema de las figuras literarias. Para mí sí. ¿Sí quedó claro eso? Sí, sí, Licen. Ok. Entonces empecemos desde el ensayo, ¿ya? Porque en el ensayo yo vi que ustedes tenían bastantes fallas, entonces mejor topamos el tema. Ya, chicos, a ver, Ya, Liz. ¿qué es el ensayo para ustedes? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, a ver, chicos. El ensayo es una escritura en prosa. ¿Qué significa esto? Que vamos a escribirla seguido, no tiene que rimar y sirve para exponer cosas, por ejemplo, argumentos, reflexiones o hablar sobre un tema en específico sobre el que yo estoy interesada. Esto quiere decir que va a tener una finalidad. Esta finalidad puede ser que, que queramos influir en las personas sobre algún tema o sobre mi opinión para que los demás piensen sobre eso, lo mismo que yo estoy pensando. Eso quiere decir que para poder hacer un ensayo vamos a tener que realizar una investigación o hablar sobre un tema que nosotros conozcamos bastante. Las características del ensayo. ¿Cómo tiene que ser este ensayo? Tiene que ser lógico, es decir, que tiene que tener una coherencia con las cosas que yo estoy diciendo. Tiene un lenguaje referencial y es connotativo. Es decir, que trabajar para dar el mensual a él nomás. el, No sale, ¿eh? El otro día ya verás sobre de vos. el referencial quiere Dijo decir ya. Dijo, no, alcanza, dijo, porque no sé, eh, dijo. que es un lenguaje más formal, que es un lenguaje objetivo, en el que buscamos dar a conocer algo, por ejemplo, en un ensayo expositivo. Y el lenguaje connotativo, en cambio, será el lenguaje que nosotros utilizamos para que las demás personas
se influyan en los pensamientos que nosotros tenemos. Tiene un tema delimitado. Esto quiere decir que vamos a tener un solo tema del que vamos a hablar y no vamos a hablar sobre distintos temas. Y tomamos el tema, por ejemplo, puede ser consumo de frutas. Pero yo tengo que tomar, por ejemplo, solo 2 o 3 frutas para hablar específico sobre ellas y no tomar todas las frutas porque si no el ensayo va a ser muy largo y no va a llamar la atención de las personas. Eso quiere decir que necesito tomar un tema general y pocos temas específicos de los que yo tengo que hablar para que sea más conciso lo que yo tengo que decir. Es por eso que la siguiente característica dice que tiene que ser concreto. Esto quiere decir que tomamos los temas pequeñitos y hablamos específicamente de esos temas y no redundamos o hablamos sobre los otros temas para que no se haga tan grande, ¿ok? La siguiente característica es que puede ser reflexivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tratamos de hacer reflexionar a las otras personas sobre algún tema, por ejemplo, el uso de drogas, el uso de alcohol, la parte económica, cómo la estamos llevando, si la llevamos bien o la llevamos mal. Igual podemos utilizar como otra característica las figuras retóricas o las figuras literarias que vimos en la clase anterior. Esto quiere decir que podemos utilizar metáforas, por lo general, metáforas o comparaciones dentro de los ensayos reflexivos o argumentativos. Pero no, obviamente no tan poéticos, sino utilizando la palabra como o utilizando las exageraciones, como por ejemplo cuando yo les digo que ustedes gastan mucho dinero y lo malgastan o lo desgastan en vanidades. Entonces eso sería una exageración. Después, y como último, vamos a tener la combinación de los hechos como opiniones. Esto quiere decir que los hechos, o sea, las acciones y las cosas que suceden a nuestro alrededor sobre el tema que nosotros queramos hablar, va a tener que tener, obviamente, una opinión nuestra, porque de eso se trata el ensayo, de que nosotros demos una opinión, un argumento sobre por qué será bueno, malo, positivo o negativo, o por qué tenemos que usarlo, por ejemplo. Entonces nosotros daremos una opinión alrededor del tema y esa la pondremos, por ejemplo, en la introducción o en la tesis, ¿ya? Entonces vamos a ver qué partes tiene el ensayo. Por lo general un ensayo tiene 3 partes que van en orden y no se ponen títulos, porque vi que ustedes ponían títulos. Va corrido, no se pone introducción, desarrollo y conclusión, va corrido. Entonces nosotros describimos, por ejemplo, el nombre del ensayo. Digamos que nuestro ensayo se va a llamar, no sé, digamos libros de literatura. Entonces empezamos con la introducción. En la introducción por lo general se explica un poco de lo que se va a hablar. Esto quiere decir que exponemos, por ejemplo, como exponemos, por ejemplo, el qué son los libros de literatura o para qué sirven. Entonces ponemos, los libros de literatura son libros en los que los jóvenes pueden encontrar muchas historias para leer y nos van a servir para informarnos sobre el arte, las ciencias y mejorar nuestro vocabulario. Y ahí va nuestra tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la parte central de nuestro ensayo. Es de lo que nosotros vamos a hablar en específico. Entonces tenemos que dar ahí nuestra postura. Por ejemplo, los libros de literatura latinoamericana, y ahí decimos qué son.
son interesantes. Y luego damos los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Las cosas por las que yo pienso hablar de eso y las que voy a argumentar en el desarrollo. Esto quiere decir el por qué son interesantes, para qué me van a servir, por qué debo utilizarlos. Argumento mi tesis, pequeñita, ¿no es cierto? Entonces yo argumento, los libros de literatura latinoamericana son interesantes porque dan a conocer la vida de Hispanoamérica y cómo se realiza la sociedad en este territorio. Entonces, ese sería mi argumento. Hablo un poco más de los libros, por ejemplo, algo general. Además, estos libros se escribieron en el siglo XIX y siglo XX como parte de la historia de Latinoamérica, en la que podemos dar a conocer cómo es la vida de esta población y en este tiempo, y etcétera, etcétera. Y nos vamos al desarrollo. En el desarrollo, nosotros vamos a describir todo lo que nosotros queremos argumentar, o sea, dentro del argumento. ¿Por qué son interesantes? Dijimos, porque nos dan a conocer la literatura de Latinoamérica y cómo se realiza la vida en esta población. Entonces nosotros decimos cómo es la vida aquí, qué es lo que ellos exponían, qué decía la poesía latinoamericana, por qué escribían, a razón de qué escribían, como críticas sociales, como críticas a la esclavitud, críticas a la economía, a la forma de machismo que se maneja aquí. Entonces topamos esos temas y los desarrollamos dentro de la parte que sería desarrollo, pero no ponemos el título desarrollo, solo lo escribimos. Ponemos como que una entrada. Por ello podemos decir que los libros de Latinoamérica tratan sobre esto. Y hasta ahí va el desarrollo. Y comenzamos con la conclusión. En el desarrollo puede ser 2, 3 párrafos. Yo les mandé a hacer uno por argumento, pero hay ensayos que tienen hasta 300 hojas de ensayos, entonces el desarrollo es donde ustedes pueden escribir y escribir todo lo que ustedes piensen sobre eso, depende cuántos argumentos tengan. Y en la conclusión, tampoco se pone el título de conclusión, solo se escribe. Por ejemplo, podemos empezar una conclusión. Para concluir, podemos decir que los libros latinoamericanos nos han mostrado la vida de la época de los siglos XIX y XX, donde la vida en comunidad era diferente a la que nosotros la concebimos ahora. Latinoamérica se ha visto envuelta en mucha historia, debido a que pasamos por la conquista, la esclavitud, éramos personas nómadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se ha desarrollado la literatura. Por ello podemos concluir y topamos nuestro tema, que la literatura hispanoamericana es importante debido a que nos da a conocer la historia de nuestros pueblos y mantener la identidad de nosotros y de nuestros orígenes es importante para nuestra cultura y para desarrollarnos como personas. Ya, punto. Entonces, esa sería nuestra conclusión. Se acabó. Van 1, 2, 3 párrafos, dependiendo de lo que ustedes quieran concluir. Obviamente, en la conclusión es donde ustedes ponen su opinión. ¿Qué opinan sobre eso? Mientras en la parte de desarrollo es como un poquito más informativo. Todo lo que nosotros decimos o encontramos o pudimos hallar sobre eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Licen. ¿No preguntas? ¿Sí está claro? Yo no. Ya. No, Licen, buenos días. Buenos días. Ya. Entonces, vamos a ver qué tipos de ensayos hay.
tenemos el ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo, entonces, presentará los argumentos a debatir. Eso quiere decir que yo tendré que dar, por ejemplo, el uso de la marihuana. Hay muchas posturas que dicen que son buenas o que es bueno el uso de la marihuana y hay otros que te dicen que es malo el uso de la marihuana. Entonces yo tendré que dar mi postura, o sea, mi argumento para decir si es bueno y si es malo, para que esto podamos debatirlo dentro del ensayo. O otras personas puedan realizar otro ensayo en contra de mi ensayo para debatir mi argumento. Ya, el ensayo descriptivo, que es lo que ustedes estaban viendo ahorita, expone más o menos las características o como información esencial de las cosas que nosotros queremos ver, ¿no es cierto? Que el tipo de estudio, los objetos, los fenómenos, es algo como más informativo. Pero el ensayo siempre va a tener la estructura establecida, que la dimos al principio, ¿ok? Entonces no podemos lanzarlo como que solo un resumen, porque no es un resumen, sino que es un ensayo. Entonces debemos tener una introducción donde topemos un tema general, topemos un argumento, aunque yo no dé el argumento o no dé mi opinión, yo tengo que topar los argumentos que está dando por ejemplo, en el libro que yo leí. Voy a hacer un ensayo de un libro, pero tiene que ser informativo. Entonces yo no voy a decir si me gustó o no me gustó el libro, sino voy a topar los temas de los que está hablando el libro. Y esos serán los argumentos. Entonces, esos argumentos los voy a desarrollar como información dentro del desarrollo. Esto quiere decir que no voy a desarrollar, por ejemplo, que me leí el libro de El túnel de Ernesto Sábato. Entonces, yo les voy a contar que El túnel es una novela policíaca, etcétera, etcétera, donde hablan sobre la muerte y el asesinato de una mujer. Entonces, ese será el argumento y yo lo desarrollo, ese argumento, en la parte del desarrollo, es decir, que escribo, relato, cómo se dio eso, pero lo hago en el desarrollo y en la conclusión, damos una conclusión del libro, no una opinión, sino una conclusión. Eso quiere decir, el libro se trató sobre esto y sobre esto, más informativo y no metemos nuestra opinión, puesto que este es un ensayo descriptivo. En el argumentativo yo puedo opinar todo lo que yo quiera. En el ensayo filosófico, nosotros vamos a tener como que ensayos relacionados con la ética y la moral. Esto quiere decir cómo nos comportamos, qué es lo que nuestra sociedad nos ha impuesto, los roles de género, qué es algo ético y qué no es ético, si robar es considerado ético o no, dependiendo de las circunstancias y de las necesidades de las personas. Entonces, nosotros vamos a manejar muchísimo aquí la parte social, en la que, por ejemplo, yo les digo si alguna vez han robado o algo así. Entonces, vamos a tratar sobre eso. En cambio, el ensayo reflexivo se parece bastante al filosófico, porque igual tratamos la ética, pero tratamos los problemas sociales, más como la pobreza, la economía, el uso de drogas igual, pero más como una problemática social, no una problemática individual. Y el ensayo científico, en cambio, va a relatar los métodos científicos que nosotros vamos a utilizar como tesis, investigaciones más, como una investigación en la que vamos a tener que validar toda la información que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, yo en mi carrera tengo que realizar un montón de ensayos sobre el cerebro o sobre el comportamiento humano. Entonces yo no puedo inventarme cosas. Eso quiere decir que yo tengo que buscar información en libros, en archivos, etcétera, y citarlas para que eso sea científico, porque si no, no va a valer de nada que yo ponga una opinión en un ensayo científico, porque no es algo que yo me inventé, sino es algo que ya está dicho, ya está establecido y tiene que ser validado. Y para poderlo validar, tenemos que buscar esta información
tenemos que buscar esta información en fuentes confiables y poderla citar. Es sumamente importante que ustedes aprendan a citar. Nosotros citamos en normas APA, por lo general se citan todas las cosas en normas APA, depende de las carreras, pero por lo general es en normas APA. Eso van a aprender después, pero es importante que sepan por lo menos las cosas básicas. Estas cosas básicas es que los trabajos se mandan en Times New Roman 12, con interlineado 1.5 y con márgenes normales, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas más básicas. Y de ahí citar, se pone, por ejemplo, el nombre, el apellido del autor, por ejemplo, Morales, y seguido del año en el que lo publicaron, Morales 2016. Eso al final de los párrafos, cuando yo copio algo textual, lo pongo entre paréntesis, Morales 2016, y ya, se acabó. Con eso yo tengo establecido que no es mi idea, sino es la idea de otra persona. Y eso, pues, obviamente cuando yo no lo hago, puede ser, se llama plagio, y puedo tener un problema legal por eso, si eso está establecido como propiedad de otra persona, una propiedad intelectual de otra persona, ¿ok? Ya, ahora vamos a ver cómo hago un ensayo, porque para esta clase ustedes van a tener de deber hacer otro ensayo, ¿ok? Hasta que nos salga bien, porque los ensayos es sumamente importante que ustedes aprendan y sepan hacer, porque es base para los estudios. Si ustedes van a seguir estudiando, es sumamente importante que sepan hacer bien un ensayo. Ya. Pasos para realizar un ensayo. Primero vamos a seleccionar el tema. A ver, ahorita vamos a seleccionar todos un tema sobre el que queramos hablar para que todos hagamos el ensayo del deber sobre eso. A ver, chicos, les escucho. ¿De qué quisieran hacer, chicos? A ver, chicos, ¿qué tema les interesa? Dicen, buenos días, disculpe que le moleste. Yo opino que una de las ideas, ¿no? Sería hacer un ensayo sobre pandemias anteriores y sobre cómo las combatieron. O sea, digo, ¿no? Tal vez. Ya, chicos, ¿les gusta ese tema? ¿Cómo era? Sobre las pandemias, sobre las epidemias que se han dado en el mundo. Sí podría ser, licenciada. Sí, listen, es interesante. Ya, ok, entonces ese tiene que ser un ensayo, ¿ustedes creen informativo o argumentativo? ¿Cuál quieren? Informativo puede ser. Recuerden que el informativo no pongo mis opiniones, no digo creo que se debería haber hecho esto, pienso que se debería haber hecho esto, sino Argumentativo, listen. más bien en el informativo o el argumentativo yo pongo mis opiniones. Yo considero que económicamente se hace esto, en la medicina se debería hacer esto, etcétera, etcétera. En el informativo, en cambio, yo tendré que poner en el año 1900 tanto se dio esta epidemia, que causó estas muertes, esto, etcétera. En el otro año, en cambio, tuvimos esta epidemia, se la trató de esta forma, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los dos quieren realizar? ¿Quieren poner su opinión o quieren dar un ensayo informativo? Yo creo que sería un ensayo informativo, le dicen, porque así se podría investigar sobre las
las anteriores enfermedades, ya que uno tiene un poquito de tiempo, se podría investigar y así también se podría informar y también se podría prevenir casos. Ok, Informativo sería, Liz. ya chicos, entonces vamos a hacer un ensayo informativo sobre las pandemias y epidemias que ha sufrido la humanidad. De una o sí, puede ser una carilla o dos carillas, no más. Eso es lo que van a tener que hacer. Y en la conclusión, sí quiero que me pongan un poquito de su opinión. En la conclusión, sí quiero que me pongan un poquito de qué es lo que opinan sobre lo que han realizado, la tarea, cómo se ha visto afectado el mundo hoy en día con lo que estamos viviendo, cómo se han visto ustedes afectados con esta pandemia. Solo en la conclusión dicen la opinión personal. Sí, solo en la conclusión. Ok, ¿qué vamos a tener que hacer entonces para realizar el ensayo? Primero vamos a ver el tema, ¿no es cierto? Ya tenemos establecido que va a ser epidemias y pandemias mundiales. Luego vamos a tener que buscar la información. Esa información la vamos a tener que consultar en algunas fuentes. Ustedes investigan en el internet y ven la información, sacan pedazos pequeños de las cosas y las parafrasean. Esto quiere decir que no las vamos a copiar textuales, porque si las copiamos igualito, como dice en el internet, entonces estamos copiando, estamos plagiando. Vamos a cambiar algunas palabras, algunos conectores, etcétera, etcétera. Y si queremos copiar algo igualito como está, así específico, entonces vamos a citar, ¿ok? Vamos a citar la fuente. Vamos a poner, digamos que fue de Wikipedia. Buscamos qué persona puso ahí o a veces aparece como que aportado por Marcos Vivanco, 2012. Entonces nosotros ponemos Vivanco 2012 al final, entre paréntesis, lo que nosotros copiamos igualito puede ser 1 o 2 párrafos. Entonces nosotros cogemos y copiamos eso. Entonces ahí vamos a poner entre paréntesis Vivanco 2012, que fue la persona que dio esas ideas, ¿ok? O escribió ese texto. Y si no encontramos, por ejemplo, el autor, ponemos el año, que por lo general el año sí hay en las publicaciones. No se pone el pero se pone el año. Entonces solo se pondrá 2015, nada más, ¿ok? Se pone sin autor 2015, ¿ok? Ya. El siguiente va a ser la organización. Esto quiere decir, ¿cómo vamos a organizar nuestro ensayo? Obviamente ya tenemos una estructura, tenemos introducción, tenemos desarrollo y tenemos conclusión, pero vamos a tener que organizar nuestras ideas. Vamos a tener que ver qué idea va a ir primero. Perdón chicos, podemos organizarlas en cuestión de años, por ejemplo, porque como tenemos establecido ahora los años de las epidemias que fueron, entonces las podemos hacer por años. Esto está más fácil la organización. En la redacción vamos a tener que respetar, obviamente, la redacción de las ideas, la redacción en función de los años que nosotros vamos a tener establecidos. Esto quiere decir que no vamos a hablar de 1800 o de antes de Cristo y después nos vamos a pasar a la epidemia de ahora, a la pandemia de ahora y luego vamos a retomar la epidemia de 1900. O sea, tenemos que ir en orden, ¿ok? Tenemos que establecer todas las ideas en orden y poniendo ideas claras y concisas de cada tema y después con conectores, no con puntos, ir uniendo las ideas. Esto quiere decir, podemos poner comas o puntos, sí, pero es mejor utilizar conectores. Entonces, sin embargo, por ende, podemos concluir, se ha establecido, etcétera, etcétera. O además podemos encontrar en otro año, el mundo sufrió, etcétera, etcétera, como conectores para poder ir uniendo nuestras ideas, ¿ok?
y no tener que ser como muy cortantes en las cosas que nosotros decimos. Ya, eso como redacción. Tener cuidado igual con las faltas ortográficas y eso. Igual, tienen que volver a ver los videos de los links que yo les puse en el tema del ensayo. Ahí está explicado cómo se realizan los ensayos, qué son los ensayos. Entonces, con eso ustedes van a poder hacer igual más fácil, y si no pueden o tienen alguna pregunta, pues me la realizan. ¿Alguna pregunta, chicos, del deber? Dicen, disculpe, muy buenos días, les saludo Javier. Un favor, ¿me puede ayudar con el título? El título. El título lo pueden poner ustedes, pero puede ser relacionado, o sea, tiene que estar relacionado al tema. El título, por ejemplo, podría ser epidemias y pandemias mundiales. Otro título puede ser ¿cómo ha sufrido la salud en el mundo? Otro título. Un recordatorio histórico de las epidemias mundiales. Y así ustedes pueden poner el título que ustedes quieran. El título es algo llamativo de lo que ustedes van a poder llamar la atención a los lectores para que lean su ensayo. Sea cualquier tipo de ensayo argumentativo, cualquiera. Por lo general hay ensayos también que ponen frases al inicio, por ejemplo, frases motivadoras o frases relacionadas con el tema. Esos ensayos por lo general son un poco más filosóficos, sociales y argumentativos, se puede usar. En el informativo no va tanto. Como vamos a hacer un informativo, entonces no es necesario que nosotros pongamos una frase. Entonces, por lo general buscamos frases célebres o algo así y la ponemos después del título van las frases célebres. O dentro del ensayo, como nosotros queremos organizarlo, ¿ok? Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí está entendido entonces el tema. Sí. Ya. Sí, Liz. Ok, chicos. Entonces, para la próxima semana, como Joana nos cambió los horarios de entrega de los deberes se entregan hasta las 9 de la mañana, ¿ok? Eso ya porque lo establecieron ellos. Entonces, chicos, me pueden enviar el deber hasta las 9 de la mañana. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pues me escriben nomás. Tenemos el chat de todos y ahí podemos hablar. O si no, me escriben personalmente y me preguntan lo que ustedes necesiten, ¿ok? Ok, ok. Ya, Gracias, Lice. ya, chicos. Gracias, Lice. Buen fin de semana. Liz, que Igualmente. pase bien, cuídese. Igualmente, Gracias, Lice. Que pase bien. Ok.